Pues empecemos. Yo la presentación la tengo en inglés porque esta sí no alcancé como a preparar las diapositivas en español. ¿Okay? Y bueno, la primera pregunta es si queremos pues ir un poquito más al fondo de cómo estamos trabajando. Y esta pregunta pues viene de otra presentación mía en que, ok, y viene precisamente de cómo se están creando los negocios digitales y los negocios más innovativos que existen ahora, incluso por ejemplo Tesla. Entonces, ¿cuáles son los procesos que usan estas empresas? Se llama Lean, el método Lean, usan también Design Thinking, el método que ya vimos, y está el Agile o Agile Scrum. Y entonces lo que hacemos prácticamente es medir mucho, aprender, tener ciclos de retrospección, evaluación y muchos círculos de estos en los que prácticamente estamos haciendo un crecimiento y un mejoramiento del producto desde la idea inicial hasta que existe un producto. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, nosotros lo llamamos esta es, digamos, una gráfica de cómo se hace este tipo de empresas tan innovativas en este momento. Empiezan más que todas, casi todas, empiezan con el Design Thinking, una parte que tenemos aquí, Design Thinking. Empezamos trabajando con una dirección clara, y la dirección clara es entender bien cuál es el problema que queremos resolver. ¿Sí? Entonces, tener las necesidades muy claras, observar, hacer prioridades, tener sesiones de brainstorm, de ideas, tener hipótesis, ir evaluando y seguir ese ciclo constante de empatizar, idear, prototipar, evaluar, y ya empieza otra vez el ciclo. Hasta que llega un momento en que decimos, ok, no, de aquí podemos hacer una empresa. ¿Sí? Este es un producto bueno. Entonces empieza la parte de cómo manejar la creación del producto. Y nosotros en software, por ejemplo, y de hecho muchas otras empresas trabajan la parte ágil de proyectos, es el manejo de proyectos ágiles, en el que prácticamente se construye y se construye constantemente en ciclos iterativos. Se está iterando, como decía también Rubén, iterando constantemente para mejorar o incluso para desechar ideas. ¿Sí? Y pues una de las maneras típicas que nosotros trabajamos en software, en el desarrollo de software, es con post-its. No sé si han visto tableritos así o si lo han trabajado, por ejemplo, con Rubén. Exacto. Entonces, hay muchos tableritos que usamos y esta metodología pues viene de la parte de software. Ahora, pues creo que somos los mismos, entonces no vamos a hacer ningún rompehielo, porque ya nos escuchamos a Sol, Luisa, a ver a quién más veo por aquí, a Oscar, Isela, Gaby. Creo que a Gaby y a Marina, no sé si estuvieron en la sesión pasada. No, Gaby. No, yo no. Ok, ¿y Marina? No, tampoco. No, ok. Pues entonces hagámoslo de todas formas, como para romper el hielo un poquito. A ver, pues soy Liliana y vivo en Bélgica y nací en Colombia. Y pues a ver qué respuesta, voy a responder una de estas preguntas. ¿A dónde te encantaría ir de vacaciones? A Grecia. Me gusta muchísimo Grecia. Ya he ido a Grecia, pero me gustaría repetir. Es un país muy bonito. Ok, ¿a quién se le mide a hacer el rompehielo? Bueno, mi nombre es Gabriela Jiménez y soy de México. Y mi peor regalo que he recibido, una muñeca.
pero la trueque fue un buen trueque. Gracias por compartir. ¿Y ahora quién se le mide? Isela, Yo soy, Oscar, yo soy Sol, Marina. Sol. estoy en Jalapa, Veracruz, México, y me encantaría ir de vacaciones a París. Qué bonito. Ok, ¿y quién rompe el hielo ahora? Mi nombre es Luisa, estoy en Playa del Carmen, México, y quiero ir a San Martín de los Andes, Argentina. Argentina, qué lindo. Yo justo estaba pensando en que mi lugar favorito es ir al mar, así que podemos intercambiar, Luisa, de casa. No vivo en San Martín, pero gestiono algo. Buenísimo, claro que sí. Yo tengo donde llegar a San Martín. Ah, ya sirvió, ya está en la mejor sesión. Ya hubo aquí. Con esto ya lo pagamos todo. Tal cual. Ok, Marina, ¿y de dónde eres? De Argentina. De Córdoba, que está en el medio del país. Estoy en un pueblo que se llama Tanti, que tiene arroyos y unos cerros lejos. Ahí Lindo. estoy. Sí, Ok, gracias. gracias a ustedes. A ver, Oscar o Marina. Voy. Mi nombre es Oscar. Estoy en Guanajuato, México. El peor regalo que me han hecho hasta ahora fue uno cuando era niño. Me regalaron unas sales para tina y unos jabones de baño. Pues era un niño y eso no me gustó nada. Y para un joven, o sea, es que sí, no tiene sentido. Ok. Gracias. Bueno, yo también soy Marina y estoy en Querétaro, en México. Y mi héroe favorito, creo que no solo de niña, también de grande, es la Mujer Maravilla. Fantástico. Creo que ya estamos todos, ¿cierto? ¿O quién falta? A ver, Isela. Falto yo. Sí. Soy Gisela, estoy en Querétaro, México también. Y mi héroe favorito fue cuando era niño Afrodita de la caricatura de Mazinger Z. Gracias. Fantástico. Gracias, Isela. Bueno, ya hemos hecho la primera parte del rompehielo y pues podemos hacer la parte rompehielo 2. Pues sí, otra vez soy Viviana, vivo en Bélgica, pero nací en Colombia. Y lo que me trae esta sesión, pues es que sí, me invitó Rubén y a mí me encanta Rubén y le dije que sí. Y aunque la verdad quisiera estar en la sesión de Andy, que es un buen amigo mío también, y quería verlo muchísimo. Así que nosotros nos hemos visto muchas veces en conferencias con Andy y tenía ganas de verlo. Así que estoy aquí y un poquito con el corazón en el otro lado. ¿Alguien que quiera? Sol, y que me trajo aquí a conocer lo desconocido. No sé nada de este tema, del anterior tampoco sabía nada, ya sé un poquito, entonces por eso estoy aquí. Encantada con Lili. Fantástico, Sol. Mi nombre es Oscar. Estoy en México. ¿Qué me trajo esta sesión? Me trajo la curiosidad por la palabra diseño. Es una palabra que me resuena en muchas cosas y siempre que la escucho me siento atraído hacia ella. Qué bonito. Gracias, Oscar. Bueno, yo también, al igual de Oscar, pues sí, me trae obviamente la palabra de diseño.
Y ahorita, bueno, del anterior conocía un poquito y de este pues me trae más bien la curiosidad también y el cómo aplicar o no sé, bueno, descubrir la relación con el ágil. Y bueno, pues sí, conocer lo que tengas por compartirnos. Gracias, Marina. Bueno, otra vez soy Luisa de México y estoy aquí en esta sesión y en la anterior porque pertenezco a una comunidad ágil. Me ha costado traer el modelo ágil a casa. Tengo un adolescente como Sol y también porque he reconocido que en mi vida me ha faltado como esa parte de diseño. O sea, he hecho muchas cosas así espontáneo y siento que me ha hecho falta el diseño como para terminar llegar al final de algunos proyectos. Gracias, Luisa. A mí me atrajo la palabra management, en realidad. Muy ajena yo a esa palabra. Ok. Muy ajena. Tratando de gestionar varias cosas en mi grupo familiar, en mi vida, en mi casa, en mi barrio, en mi pueblo, entonces me atrajo eso. Ok, interesante. Ok, yo, Isela, de México, y me trajo esta sesión, soy facilitadora ágil, entonces quiero ver cómo más allá, tengo curiosidad. Gracias. Ok, perfecto. Soy Gabriela de México y hace como 13 años estudié la maestría, la MBA, y creo que lo que me enseñaron, pues no contenía este tipo de temas. Entonces estoy interesada. ¿Es este MBA de negocios? Ah, sí. Ok. Creo que ya estamos todos, ¿cierto? ¿O falta alguien? Rosy. Sí. Ok, bueno, pues sigamos entonces. A ver. Normalmente esta es de hecho, mi presentación inicial. Y bueno, me presento, sí, como soy manejadora de proyectos ágiles, tengo pues, varias certificaciones de la parte de ágil, por ejemplo, Agile Project Manager, Scrum Master, Scrum Product Owner. También soy una facilitadora ágil. Y de hecho también he trabajado como investigadora en el área de Agile y de ciudades ágiles y inteligentes. Así que estoy muy metida en la parte de lo ágil. Sí. Y pues la presentación está planeada, de hecho es un workshop muy largo, así que habrá pedazos en que cortaré y miraré cómo vamos. ¿Ok? Y la parte de extras, pues también está un poco la historia y digamos que podemos ir mirando de que de acuerdo con las preguntas que hayan, podemos saltar de hecho y hacer la presentación juntos. Así que si hay otras necesidades, lo podemos crear y escoger, digamos, alguna parte de la información extra que tengo al lado derecho. ¿Ok? Entonces, empezaremos con el porqué del manejo ágil de proyectos, un poquito la explicación inicial, cómo lo trabajamos de manera visual, también con software y después una discusión. Dale, pues, ¿por qué trabajar la parte ágil, no? ¿O por qué nació, digamos, esto? Pues es una metodología para manejar las expectaciones. Digamos que hay los usuarios, nosotros como usuarios,
cada vez queremos más, o lo queremos más veloz, que el internet no nos funciona, que la comida tiene que ser orgánica, o hay, digamos, muchas como expectativas que tenemos como usuarios, ¿sí? Y van cambiando. Y de hecho, pues prácticamente como usuarios, poquito a poquito nos hemos estado acostumbrando a que las cosas sean rápidas, sean baratas y que sean de muy buena calidad, ¿vale? Las expectativas de nosotros pues son muy altas. Ahora, no es solo la parte de los usuarios, de los consumidores, pero de hecho los negocios también tienen unas expectativas muy altas. Entonces hay mucha productividad, las cosas funcionan mucho más veloz, los sistemas informáticos nos ayudan a trabajar más rápido, hay facilidades para aprender online y para producir, de hecho, dinero más rápidamente en los negocios. Así que la parte de los negocios también tiene muchas expectativas, pero lo que pasa es que en realidad, en vez de tener clientes o consumidores de nuestros productos que están felices con lo que estamos creando, los negocios, de hecho, están creando cosas o estaban en el pasado, estaban creando cosas todavía, algunos, están creando cosas que los usuarios no quieren, ¿sí? O que están muy caras y no sirven para mucho, o que tienen demasiadas funciones y no las necesitamos, y cosas por el estilo, ¿vale? Ahora, entonces no están bien alineadas las expectativas, ni de los negocios, ni de los consumidores. Entonces, esta metodología ágil lo que ayuda es a eso, es prácticamente a cómo manejar, a cómo alinear las necesidades y los valores de los negocios y del cliente y del negocio, del cliente y de la empresa que lo vende o lo crea, que crea el producto, ¿sí? Entonces, la primera cosa que es para la que sirve el Agile es para eso, las metodologías ágiles. Eso lo podemos ver, por ejemplo, para los que tienen experiencia ya como facilitadores ágiles en las escuelas, a trabajar en ¿cómo se llama en español? El tablerito de comunidad, de los acuerdos que hacemos como comunidad, ¿sí? Entonces ¿qué es lo que quiere la comunidad? Hay un diálogo y vamos a crear una solución apropiada, ¿sí? Y la creamos de acuerdo, a ver qué veo algo en el chat. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues voy a coger el micrófono. Gracias por decirme. Sí. Entonces, sí, creamos, digamos que tenemos, para lo que nos ayuda es para tener mejores prioridades y para organizar nuestro trabajo, para tener un norte, digamos, a dónde es que vamos a ir. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que es el ágil? Los proyectos es una forma de manejar proyectos. En el pasado, pues teníamos o el pasado me refiero por ahí hace unos 20 años, de hecho cuando yo estudié, hace 20 años, no se veían las metodologías de manejo ágiles en las universidades. Así que para algunos de los que están aquí, esto no estaba en el currículum de las universidades hace 20 años. Lo que veíamos es esto que se llama waterfall, ¿sí? Que es el manejo de proyectos tradicional. Y el manejo de proyectos tradicional lo que hace es, por ejemplo, tener la primera etapa, es la etapa de investigación. La segunda etapa es la etapa del diseño. Después del diseño tenemos el development, ¿cómo se dice en español? Ay, Dios. Desarrollo. ¿El qué?
¿Desarrollo? Desarrollo, gracias, sí, desarrollo. Entonces tenemos investigación, análisis, el diseño, el desarrollo y después vamos a evaluación. ¿Sí? Pero este manejo de proyectos no se podía empezar el diseño hasta que toda la investigación estuviera lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que estábamos, por ejemplo, 2 años haciendo investigación en un escritorio, ¿vale? Cuando terminamos el proceso, íbamos a diseñar. Tardábamos otros 2 años diseñando una solución. Así que es todo lo contrario de nuestro método antiguo, en el método que hablamos en la charla pasada del diseño de Design Thinking, porque en vez de tardar 2 años diseñando, esto lo haríamos en 1 semana máximo. Incluso haríamos sesiones de 2 días en los que rápidamente estamos mirando y probando alternativas, ¿vale? Así que el diseño es una cosa rapidísima, ¿vale? Y de hecho con el Design Thinking se hace también el prototipo de una vez, ¿vale? En cambio aquí en los métodos antiguos que teníamos de manejo de proyectos, que era claramente, si acabamos el diseño, hasta que acabemos completamente ese diseño y sea perfecto, entonces pasamos al desarrollo, ¿vale? Y lo que pasaba pues era que los proyectos primero eran muy caros para los negocios, demasiado caros, porque las etapas eran muy estrictas y se gastaba muchísimo dinero, de hecho, en cosas que no se usaban, ¿vale? Uno de los ejemplos más típicos en el desarrollo de software es el Word, Microsoft Word. Cuando entramos nosotros a escribir texto, pues vemos que hay un montón de opciones, ¿vale? Está que la pulsita, que está de poner la negrita, está de hacer una lista, una tabla, se pueden hacer, hay muchísimos botones, ¿vale? Y muchísimas opciones en todos los menús, hay submenús, en fin, hay un montón. Ahora, cuando se desarrolla, y prácticamente los estudios han mostrado que esa manera antigua de crear proyectos, prácticamente solo el 20% de una aplicación diseñada de esa manera antigua es usada. Solo el 20%. Lo que quiere decir que hay un 80% de mal uso, que ese 80% es dinero, ¿vale? Así que las empresas tiraban un montón de dinero, y las universidades, los gobiernos, en desarrollar productos y servicios que costaban muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, este tipo de manejo ágil combinado con las otras metodologías que mencioné, el Lean y el Design Thinking, hacen que las empresas pues vayan a producción mucho más rápido y de una manera más segura, ¿vale? Ahora, una característica de las metodologías ágiles es esto que dice aquí. Dice que pues prácticamente la cosa más interesante, lo más interesante de la metodología ágil es que todas las tareas que sean grandes se van a hacer en tareas pequeñitas. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de aquí de la casa. Yo uso metodologías ágiles para todo. Con los niños, por ejemplo, nosotros tenemos una habitación en la casa que es una habitación que la alquilamos con Airbnb, ¿vale? Nosotros la alquilamos online y pues es un negocito casero, digamos. Lo hicimos para aprender con los niños a cómo, cómo manejar las finanzas, lo hicimos también para que ellos trabajaran un poquito la atención al público y para que tuvieran un poquito su dinero, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues hay tareas, ¿vale? Cuando va a llegar una persona a nuestra habitación, que ha alquilado la habitación, entonces hay tareas por hacer, ¿vale? Entonces, digamos que la tarea grande es alquilamos la habitación, pero hay un montón de preparación para llegar a hacer eso. Entonces nosotros, yo como mami, hago una lista
hago la lista y lo hago en pedacitos pequeños, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Pues, ok, poner nuevas sábanas, aspirar el piso, poner agua para los huéspedes, pasar, sí, con el trapero y limpiar con agua. Y tengo, o sea, esa parte grande de alquilar la habitación contiene muchas cositas pequeñas, ¿vale? Comunicación con la persona huésped, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, toda esa tarea grande la dividimos en cositas pequeñas y cada uno en la casa es responsable de algo, ¿vale? O hacemos la lista y decimos, ok, yo me encargo de cambiar las sábanas mientras tú limpias el piso, ¿vale? Y entonces esa es digamos, la manera. Una tarea grande se hace una listica de cuáles son las cosas por hacer. Ahora, en software se tiende a trabajar con una metodología, uno de los submétodos de la metodología ágil. Pues tenemos el ágil, puro ágil, tenemos el Scrum, tenemos el Canvas, y algunos son mezclados. Entonces, uno de los orígenes, por ejemplo, estas metodologías vienen ya desde el año 1900 algo, y lo que pasa es que queremos aprender a movernos como grupo, ¿vale? A estar todos juntos y bien atados y movernos como grupo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hacemos como en Scrum es que tenemos una reunión que se llama la reunión diaria, en la que básicamente lo que llegamos a hacer es tenemos nuestra lista de tareas y las listas de las tareas del día pasado y empezamos el día en software preguntándonos en un grupo de 1 minuto, súper eficiente, de nuevo, Common Design Thinking, ¿sí? Súper fácil para decir, ok, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? ¿Y qué te bloquea? Y así empezamos cada día. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué te bloquea? ¿Tienes algún impedimento para hacer esa tarea? ¿Vale? Entonces, esto se puede hacer, por ejemplo, volviendo al ejemplo de mi casa con la habitación del Airbnb. Mi niño, por ejemplo, dice, ok, yo quiero limpiar el piso con agua. Ok, muy bien. ¿Hay algo que te lo impide hacer? Sí, no sé cómo encontrar el balde para el agua. Ok, pues hay algo que te está bloqueando, ¿vale? Entonces, como grupo vamos a buscar una solución. O alguien dice, yo sé dónde está, ok, te ayudo, ¿vale? Entonces, de esa manera, cada día, con una reunión corta, vamos a detectar de una vez problemitas que podemos solucionar para que haya un poco más de agilidad en el proceso, ¿ok? Y expresamos al grupo qué es lo que queremos hacer. Así que si llegasen a cambiar las prioridades a nivel de grupo, también se podría detectar en ese momento, ¿vale? Ahora, digamos, los principios básicos de Ágil, de la metodología que usamos en software, en el desarrollo de software, hay una súper linda, la primera, a mí me encanta, es primero las personas y cómo nos relacionamos nosotros. Eso es lo más importante antes de pensar que los procesos y las herramientas son lo mejor, están por encima de nosotros, ¿sí? Un ejemplo puede ser, en el pasado había muchos procesos para llegar a tener una reunión, o cómo hablar con el jefe, o cómo hablar con el jefe del jefe, y pues en Agile se trata más de una manera más humana, más como con menos jerarquías. Entonces las relaciones humanas, construir esas relaciones humanas, de hecho, es lo más importante, así como lo hacemos también en las escuelas ágiles.
le prestamos muchísima atención a la comunidad. Aquí esto se parece bastante. Ahora, que la segunda prioridad para este proceso, para los principios de Ágil en software, es que el software, pues de hecho, funcione, ¿sí? Que no, porque en el pasado lo que pasaba era, no sé si algunos aquí han tenido, por ejemplo, el Windows 95 o esos Windows que tenías la pantalla azul o la pantalla negra de vez en cuando, que había un montón de problemas en el software, que está uno trabajando y te queda la pantalla negra, ¿sí? Pues prácticamente los manejadores de proyectos de software, los desarrolladores, se la pasaban muchísimo tiempo escribiendo, lo dice aquí, comprehensive documentation, escribiendo muchísima documentación, pero el software no funcionaba, las herramientas no funcionaban. Así que sí, se perdía muchísimo tiempo en cosas que no eran tan importantes, ¿vale? Ahora, la otra prioridad, digamos, otro principio es trabajar en conjunto con el cliente, ¿sí? Así que en esta parte, por ejemplo, de una vez se ve un poquito claro que en la parte de diseño se trabaja con el design thinking, ¿sí? Porque estamos trabajando directamente con el cliente para saber qué es lo que quiere, ¿sí? Cómo vamos a trabajar juntos, como siendo del mismo equipo, en vez de pasar años negociando un contrato. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos? Porque eso se hacía muchísimo también en software, que se hacían unas listas increíbles, libros así gigantes, con todo el contrato de lo que se quería en esa de lo que se quería en el software, ¿vale? Y lo otro, pues, es que estemos habituados a trabajar con el cambio, a responder al cambio, a que no estemos con una mentalidad fija de el plan es A y después B y después C, sino que si el plan A, después podemos hacer el C y después el B, o primero el C y el B, desde que tenga sentido y desde que de todas formas estemos produciendo, cuidando las relaciones, creando software que funcione y desde que estemos trabajando con el cliente, ¿vale? Entonces, digamos que es como una manera un poquito más humana de crear software. En el pasado lo que hacíamos era listas de programas gigantes y había muchísimos problemas en la parte de creación de software. Y entonces, ¿qué trabajamos? Pues comunicación abierta, el respeto, trabajamos con coraje, hay nos focalizamos mucho, hacemos mucho el alineamiento y trabajamos con responsabilidad, ¿vale? Típicamente hay varios roles en el Scrum. Lo que nosotros trabajamos un poquito en las escuelas de ágiles es la parte este círculo que ven aquí en la pantalla, es si lo comparan un poquito con las actividades, ¿vale? Hoy lo vimos, o en esta conferencia hemos visto que poco a poco han ido creando el calendario, ¿vale? Se ha ido llenando poquito a poquito, así que crearon la primera versión del calendario de manera muy sencilla y poco a poco se fue llenando más, ¿vale? Entonces, es como hacer un ciclo en el que vamos a hacer la versión número 1 del software, ¿vale? Y la versión, por ejemplo, si lo comparamos con el calendario de esta conferencia, entonces vamos a crear la versión número 1. No tiene que ser perfecta, ¿vale? No tiene que ser perfecta, pero en la versión número 1 que habían creado, que me pasó Rubén, estaban ya los días, así que era claro cuáles eran los días y las horas. Para todo el mundo era claro. Todavía no estaba claro quién iba a estar dónde, ¿vale? En el horario. Poquito a poquito se hizo la versión número 2 de acuerdo a
a un formulario que nosotros los que damos las charlas llenamos. Entonces nosotros llenamos un formulario con nuestras preferencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para mí la preferencia era hoy y mañana, ¿vale? Entonces yo tenía las dos y por el horario, pues mi preferencia era la primera sesión. Pues tenemos bastantes horas de diferencia. Aquí ya dentro de poco ya es la noche, ¿vale? Entonces, digamos que ellos ya con eso crearon la versión número 2. Llenaron más o menos esa tablita y dijeron, ok, versión número 2, esta es la propuesta. ¿Ya? Yo di en algún momento vi mi propuesta, mi horario, y dije, hay un pequeño cambio. Mi cambio es que mañana tenemos una fiesta familiar y tengo que cambiarlo, porque puede ser que no alcance a llegar a tiempo. Entonces, digamos que para mí, la versión final fue después de que propuse ese cambio. Para mí no hubo más cambios. No sé para el resto de la gente, pero en algún momento habremos llegado a tener la versión final de este calendario, ¿vale? Entonces, prácticamente, eso es lo que hacemos aquí, con el software. Planeamos, hacemos la versión número 1, muy simple, hacemos una iteración y creamos la versión número 2, otra iteración, creamos la versión 3, hasta que decimos, ok, la calidad es justa, esta es la final, ¿vale? Entonces, este es un proceso que, digamos, esta es la parte del sprint, lo llamamos nosotros en Scrum, y hacemos la planeación, después vamos a escoger las prioridades, después tenemos un meeting cada día, el meeting que les había dicho que cada día nos reunimos, qué vamos a hacer y qué nos está bloqueando, y empezamos a trabajar. Y la última es refinar lo que estamos haciendo, ¿vale? Y mirar la táctica y volver a empezar si es necesario, ¿ok? Poco a poco hasta que se tiene un programa gigante, ¿vale? Y un programa puede ser un ejemplo de cómo se está trabajando con Scrum. Es, por ejemplo, el Google. Google trabaja con Scrum. Entonces, de vez en cuando, no sé si os ha pasado, que entramos a Google o, por ejemplo, a los documentos de Google, a Google Drive, Google Docs, y ve uno, oh, hay algo nuevo, ¿vale? Hay una nueva función. Pues esa nueva función ha estado aquí en el Product Backlog, ¿sí? En algún momento, esta lista de productos era una lista grandísima en la que decía, ok, vamos a desarrollar primero, la prioridad es que se pueda crear un documento. La segunda prioridad es que se pueda publicar online. Tercera prioridad, que se pueda grabar, exportar, perdón, de online a pasarlo a un documento de Word, por ejemplo. Tercera prioridad, cuarta prioridad, que haya más opciones de letras, de tipos de letras. Quinta prioridad, que se pueda añadir una tabla. Y poquito a poquito han ido añadiendo cosas, así que es completamente diferente a cómo trabajó Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft hizo un programa gigante por muchos años, 10 años desarrollándolo y después lo vendió. ¿Vale? En cambio, Google desarrolla con Scrum y cada cosita la va añadiendo poquito a poquito, pero que funcione perfectamente. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito la comparación entre el Word de Microsoft y el de Google? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Más o menos si comparamos el software de Google y el software de Microsoft. Ok, bueno. A ver si alguien quiere romper el hielo y hay alguna pregunta. Lo podemos ver también, por ejemplo, con el Excel. ¿Sí? El Excel de Microsoft es una herramienta súper complicada con muchísimas funciones.
Google tiene lo mismo, pero lo tiene mucho más sencillo y no todas las mismas funciones están disponibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Google ha estado trabajando poquito a poquito. Ellos no han esperado 10 años a tener todo el desarrollo de todo el software. Hola, mi amor. Estoy trabajando, ¿de corazón? No. No. Sí. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí, en esta parte de Scrum, mi amor. Bueno, está aquí, están viendo a mi hijo manual. Ok, ahora, esta es la parte de la gente que hace más la parte del desarrollo del software, o sea, los programadores, y también pues está aquí afuera la parte más de negocio, ¿sí? Entonces vemos la gente que, por ejemplo, son las personas que han invertido en Google, la gente que tiene la visión, la idea, y pues aquí tenemos a alguien que se llama Product Owner, que es el propietario de ese producto, ¿vale? Entonces nos hacemos de cuenta, nos podemos imaginar a una persona que está entre la parte del negocio y la parte del desarrollo, ¿sí? O sea, una persona que prácticamente sabe que si Google hace que el programa, que un Excel, una tablita de las que se hacen en Google, se pueda exportar en PDF o se pueda exportar como una imagen, ellos evalúan prácticamente qué es lo que les rinde más el rendimiento en dinero y en usuarios. Es mejor para ellos, para Google, exportar en PDF o exportar en imagen. Entonces, este Product Owner es la persona que va a tomar ese tipo de decisiones, hacer las prioridades, ¿vale? Entonces, esta es la parte de prioridades. Entonces, esa persona decide en conjunto, claramente, o sea, es la persona que está en medio del negocio, de la gente que quiere vender y quiere tener, ingresos rápidos, y la gente que está creando el software, ¿vale? Ok. Aquí tenemos entonces, sí, los principios, es pues colaboración. La gente se organiza, deciden, por ejemplo, qué tipos de tareas van a tomar. Así que uno tiene toda la lista de tareas y yo digo hoy, por ejemplo, yo quiero trabajar hoy en cómo exportar el PDF a PDF, ¿sí? Y entonces otro desarrollador dice, ok, yo quiero mirar cómo mejorar a exportar en Excel compatible con el programa de Microsoft, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno escoge. El tiempo es bastante definido, así como dije, por ejemplo, que está el meeting, una reunión diaria que llamamos Daily Scrum, pues esa reunión es de cada uno habla 1 minuto, así que se trabaja mucho a tiempo para que sea rápido, ¿vale? No nos enfocamos en trabajar un montón y no comunicar, sino se comunica muy veloz. Y es un desarrollo pues iterativo. Ok, pasemos un poquito al Canvas. ¿Quiénes conocen ya más o menos los Canvas? Así el manejo con post-its o con tableros. Ok, Luisa, Marina, Isela, Oscar, Sol, fantástico. Ok, creo que todos. Ok, perfecto. Pues mirad, esa es de hecho una de las maneras de trabajar la parte ágil, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, normalmente en software es escribimos una historia. Una historia en software es, por ejemplo, quiero que el usuario pueda abrir un documento
PDF en importar un documento PDF en el Word de Google. Por ejemplo, esa es la historia, ¿sí? Es como la definición de qué es lo que queremos crear, ¿vale? Entonces, tenemos esa historia y esa historia, vemos aquí que hay un azul por todos lados, hay varios azules, lo que quiere decir que esa historia, hay subhistorias que nos definen cómo estamos haciendo esa tarea grande en tareas pequeñitas. Como ya expliqué, por ejemplo, en la comparación con la habitación aquí en casa, que tenemos una lista de lo que hay por hacer, ¿no? De un checklist. Entonces, prácticamente aquí tenemos también un checklist y eso tenemos una lista y los desarrolladores pueden escoger, ok, esto es lo que vamos a hacer y esto claramente es lo que se está haciendo en el momento, ¿vale? No sé cómo usáis vosotros los tableros, el más típico en software es así. La historia, la lista de lo que se va a hacer, lo que se está haciendo en el momento, lo que hay por chequear y lo que ya está hecho. ¿Ok? ¿Cómo usan ustedes los tableritos? ¿Alguien me puede compartir otras formas de usarlo? ¿O cómo lo usan en casa o en otros ambientes? Ok. Sí, ay, perdón. No, dale. Más o menos así, en lugar de historia, es como intenciones o cosas que se quieren hacer. Y los demás columnas son igual, lo que se está haciendo y lo que se termina. Perfecto. Bueno, digamos que esta es la más básica, ¿vale? Ahora, hay adaptaciones, así que prácticamente lo que queremos con estos tableritos es que mostremos un progreso, ¿vale? El progreso de lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo he usado en la metodología ágil para hacer recursos humanos. Entonces, yo he ayudado, por ejemplo, a una empresa a reclutar programadores. Entonces, yo en la primera tenía, por ejemplo, en esta de la historia o del to-do, yo tenía una lista de posibles candidatos, ¿vale? Entonces, tenía lista de posibles candidatos y después en la siguiente columna, entonces yo tenía el proceso de entrevista y lo tenía en separación, en varias columnas, como enviar un email, hacer la cita de la entrevista, entrevistar, evaluación de la entrevista, y entonces tenía todo el proceso como organizado para poder ver claramente cómo estaba el proceso de reclutamiento de una persona, ¿vale? Hasta que pues ya estaba prácticamente o seleccionado como uno de los posibles seleccionados en la final o descartado, ¿vale? Entonces, estos tableritos los podemos usar de diferentes maneras. Es prácticamente la esencia es mostrar el progreso de algo, ¿vale? ¿Se entiende? Ok, genial. Seguimos. Entonces aquí hay otro ejemplo de tablero que usamos y en software no sé por qué o trabajamos con Trello o terminamos trabajando con tableritos visuales con post-its. O sea, aquí hay otro, ahí hay otro tipo. En este el que vemos nuevo es, por ejemplo, que aquí claramente están los integrantes del equipo. Entonces, ves también cuando estás trabajando en equipo, ves, por ejemplo, la etiqueta de color. El verde es esta persona que vemos aquí y vemos lo que esta persona está haciendo. Verde está aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Entonces, visualizamos el proceso del trabajo en equipo y vemos en un momento dado, pues, qué es lo que ha hecho la persona. Por ejemplo, aquí vemos que esa persona de verde
ha hecho ha realizado esta tarea y está haciendo en este momento 3. Está saltando de una a otra, tal vez porque son relacionados. ¿Vale? Entonces, eso es. Y la otra interesante aquí es, por ejemplo, es la calidad. Aquí tienen una columna especial para chequear la calidad calidad del producto, ¿vale? Entonces es como una parte de hacer el test, de probar la evaluación. Entonces allí están diciendo, prácticamente decidiendo si la calidad de ese producto es buena o no lo es. Y si no lo es, pues tiene que volver a estar en desarrollo. ¿Okay? Y bueno, hay muchas maneras entonces. Y el ágil, pues para la familia, aquí hay un video de un TED bastante bueno. Yo les paso les voy a pasar esta presentación, entonces después van a tener el link. No lo voy a mostrar porque no es tan corto, ¿vale? Entonces lo dejo para que lo vean luego. Yo uso la Agile, el ágil, la metodología ágil también en casa. ¿Cómo la uso? Pues entonces uso, por ejemplo, la de comunidad. Es más que todo las cosas que están funcionando o no están funcionando tanto y cómo las vamos a mejorar como familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, os doy un ejemplo. Las toallas se quedan a veces en el piso, ¿vale? Las toallas después de la ducha, los niños a veces se olvidan. Y entonces, pues esto es, digamos, algo que nosotros llevamos como al tablero. Decimos, bueno, notamos que que alguien, o no importa quién, o que estamos dejando que el baño no se ve muy bonito, está con cosas en el piso. Entonces vamos a hablar cuál es la necesidad. Mi necesidad es orden, ¿vale? A mí me gusta el orden, no me gusta tener cosas en el piso. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Qué solución vamos a inventar? ¿Vale? Y lo ponemos en práctica o no, decidimos qué hacer y hasta que ya vamos a ser máster de esa tarea, ¿vale? Ahora, usamos otro tablerito en el que prácticamente es un calendario. Calendario para crear visualización de lo que viene en toda la semana, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, los niños ya ahorita son adolescentes, ya no les gusta, yo digo niños, pero de hecho ya son adolescentes, están creciendo. Así que ya los fines de semana, antes nosotros decíamos, los llevábamos a algún sitio, ahora hay que negociar mucho más. Entonces, cuando queremos ir a donde la abuela, lo ponemos. Si nos queremos ir a ver a la abuela, entonces al menos ya hay una charla en que si quieren o no quieren ir, ¿vale? Y aquí pues facilitamos en la última lo que estamos haciendo en el día y los cambios que hayan durante el día. De esta tablerito, de esta diapositiva que les muestro, lo que quiero enfatizar es un método que se llama MOSCO. Prácticamente lo que queremos con la metodología ágil es aprender también a escoger y a tener prioridades, a tener unas prioridades claras. Entonces la M es de must have, es algo que queremos, que es súper necesario, que tenemos que hacer. ¿Qué es necesario en mi vida? Por ejemplo, comer. Yo sin comer y tomar no puedo vivir, ¿vale? Entonces es súper prioritario para mi vida personal, ¿vale? Ahora, la siguiente es algo que should have, es algo que sería, sí, es necesario, por ejemplo, que tengo ropas. Yo puedo vivir todavía, sí, sin ropas, no es que me muero, pero socialmente es necesario que yo me vista, ¿vale? Entonces yo tengo que tener esta ropa, ¿vale? Ahora, la siguiente es could have, es algo que yo podría tener, pero que no es tan esencial. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que las zapatillas, por ejemplo, no son esenciales, ¿vale? Puede que una persona con unos solos zapatos está bien, ¿vale? Eso es el que debe tener. Pero podría tener también 2 pares de zapatos o 3
para que le combinen mejor, por ejemplo, ¿vale? Pero ya es una prioridad más baja. Y por último, pues el one have es de decidir lo que definitivamente hay que desechar, ¿vale? Entonces, una cosa, por ejemplo, por desechar puede ser ropa que no usamos en casa, ¿vale? Si no la uso, ¿para qué la tengo que tener? Puedo regalarla, ¿vale? O si voy a una tienda y eso es algo que yo le enseño pues a los niños, si van a una tienda, a veces uno termina mirando, ah, tan bonito esto, tan bonito esto, tan bonito esto. Lo necesito, ¿sí o no? Entonces aprendemos también a decir que no, ¿vale? Entonces eso lo hacemos en software, de hecho. Lo hacemos en el desarrollo de software, de decir cuáles son las prioridades, qué es lo más importante para nuestro cliente y a nivel de negocio y cómo vamos a asegurarnos que de verdad estamos desarrollando lo que la gente necesita y no vamos a empezar a desarrollar lo que nadie necesita, ¿vale? Ok, el Trello, me pregunto, ¿quiénes ya han usado Trello? Fantástico, ya me lo esperaba. ¿Conocéis otras software para trabajar? Para trabajar también, digamos, los tableros, el Canvas. No sé si es exactamente igual, pero como para trabajos en equipos y así, como Asana. Sí. Asana. Asana, exacto, sí. Por ejemplo, está Asana, hay sitios que trabajan también, por ejemplo, la ciudad de Gante, donde yo vivo. ¿Qué significa backlog? Veo aquí. Backlog es la lista de lo que hay que hacer. Lo que acabé de mencionar ahorita lo que acabé de mencionar de, por ejemplo, las prioridades, ¿vale? Las prioridades, por ejemplo, cuando uno hace la lista de prioridades para hacer las compras, ¿vale? Entonces, en software es como las prioridades de lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Y vamos haciendo la prioridad, ¿vale? Entonces, pero ese backlog, normalmente las prioridades las decide más que todo el product owner, el dueño del proyecto, pero teniendo pues la información de la gente, ¿vale? Ok, pues listo, tenemos entonces el Trello, está también el Asana, la ciudad de Gante, donde yo vivo, trabajan con Jira se escribe, ese es otro que es conocido. Hay varios tableritos. Yo ahorita, bueno, lo que más uso yo uso Asana, Trello y uso Planner. El de Windows, porque ahora cuando los trabajos por aquí le tienen a uno pues el Office 365, ¿sí? Y ahí ese programa pues tiene también un Planner, ¿vale? Ok, seguimos. Entonces, con el Trello, pues por ejemplo, si ya conocéis el Trello, no tengo que explicar mucho, así que puede tener uno un grupo y tener prácticamente los tableros individuales, ¿sí? Y entonces en el tablero individual tenemos pues, a mí me encanta empezar el primero con ideas, esa es mi prioridad. Yo empiezo y digo, ok, ¿dónde puedo poner todas mis ideas? Entonces, estas son las ideas, eso no quiere decir que tienen alta prioridad. Las que tienen prioridad, yo las pongo las pongo arriba, ordeno y después digo, ok, estas las hago, estas para hacer, ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando respuesta de alguien, se testea y está hecho. Ok, esto es para la familia, si lo están usando ya con la familia, me pregunto. Si ya usan Agile con la familia. Sí, yo sí estoy tratando varias formas con mi hijo, pero no le veo mucho interés, la verdad. Entonces estoy ahí entre
lo presiono, lo hago yo y no nos organizamos. Ah, Hola, querida. Bueno, ¿Qué hay? hola Rubén, pues sí, bien. Bueno, ahí podemos hacer una sesión en cómo manejar la familia aquí. Ya nos han salido sesiones de Rubén. Sí, no, yo creo que, bueno, podríamos cerrar así. Hay mucho por compartir. O sea, estos son workshops que mínimo se hacen 2 días, ¿no? Así que mínimo para coger un básico. Así que digamos que sí, hemos hecho ya más o menos bastante. Lo que, digamos, con lo que quisiera cerrar es de esta imagen más o menos que tenemos aquí. Que os acordéis un poquito lo del Scrum, que esa es la manera como trabajamos en software. ¿Vale? Te agradezco, Lili. Y pues ya sentamos las bases de un montón de conceptos interesantes aquí en tus charlas. Seguramente vamos a crear algo en el futuro próximo y podemos invitar a la gente a profundizar más ya en otros espacios. Pues muchas gracias. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias a todos y bueno, aquí ya me llegó la hora de ir a dormir casi. Gracias. Chao Rubén, chao Gracias, Oscar, Liliana. Luisa, Marina. Gracias. Gracias.